Bienvenidos una vez más. Creo que el sonido está muy fuerte o está bien. Ok, es que de repente oigo yo de más. Pero bueno, comentando acerca de algunas reflexiones, cantamos alabanzas al Señor y en medio de esas alabanzas pues derramamos nuestro corazón y alzamos nuestra voz a Él para darle a conocer lo que verdaderamente son nuestros sentimientos. Y en medio de todo esto, bueno, las reflexiones de la vida diaria son cuestiones que nos están agobiando constantemente. Hace unos días por ahí en redes sociales se distribuyó un video de una escena muy peculiar en medio de todo lo que estaba sucediendo. Una pequeña tragedia en un lugar que se llama Amagá, en Colombia. Y esto es debido a situaciones del clima y bueno, evidentemente también mucho a situaciones de la insensatez del hombre de construir en donde no debe. Pero finalmente la escena es muy clara. Hay alguien tomando con su celular a lo lejos en una especie de cañada y se ve que hay una parte de un cerro que se está desmoronando, literalmente está empezando a deshacerse, como estas cuestiones de arena que empiezan a bajar. Y desesperado grita la gente que está ahí enfrente porque hay una construcción, un tejabán muy grande y se nota que hay coches y personas arriba en esa zona y se empieza realmente a notar cómo esta parte de la base, el cimiento de ese lugar, empieza a deslavarse, a derrumbarse, poco a poco se va cayendo la arena, hasta que llega el momento que las personas que están arriba, a pesar de tantos gritos de quien está grabando, que no le hacen caso, se dan cuenta de que algo está sucediendo porque finalmente parte de la construcción se cae, se va hacia la ladera del cerro y entonces pues sí, empiezan de alguna forma un poco desesperados a ver qué hacer y hacia dónde poderse refugiar. Escenas que yo creo que hemos visto en muchas ocasiones, pero que el propio impacto de lo que ahí se nota no nos permite ir hacia una reflexión en esta circunstancia completamente personal. Y ahorita espero que me pueda yo hacer entender a qué me refiero con esta situación. Hemos estado trabajando en esta escena del sueño de José, ese momento específico en el cual, ahora tratando de llevar un poco un símil hacia lo que es esta tragedia, en el que el cimiento de esa construcción se está desmoronando y está completamente poniendo en riesgo y en peligro a las personas que están ahí. Y que desesperadamente hay alguien que trata de decirles que hagan algo por salvar su vida, pero que la distracción, el momento, probablemente la distancia y la lejanía no les permite poder captar ese mensaje. Y en cierta manera me pongo yo en los zapatos de ese José, cuando él tenía ya su mundo bien diseñado. Él había planeado su vida con María, con esa jovencita, una doncella que él encontró en su vida y que decidió unirse y que finalmente esta historia que él pudo haberse desarrollado en cuestión de la expectativa de su vida, de tener un matrimonio feliz con ella y tener a su descendencia, se ve en algún momento completamente destruido. Fue, yo creo, en una realidad absoluta, una sacudida muy fuerte de los cimientos, del fundamento de su vida, cuando él se entera que María está encinta, que está esperando un hijo. Y en ese mismo instante, cuando las cosas están tan mal, él decide hacer algo. Lo hace en secreto y su pensamiento es dejar a esa María. Pero cuando nosotros lo ponemos hacia el contexto de nuestra vida, de nuestro día a día, nos podemos dar cuenta que esto se puede aplicar casi a cualquier circunstancia que estemos viviendo. Hace unos días platicaba yo con Valeria y con Hugo y comentaban, es que ya no sabemos qué hacer porque esta ciudad, lo que nosotros conocíamos cuando llegamos a vivir aquí, que era completamente estable, segura, tranquila, donde podríamos estar disfrutando una vida en paz, hoy ya no lo es. Tan solo el salir del recorrido de una casa a otra, te encuentras con lugares acordonados porque hay investigaciones, porque hay gente ejecutada, porque ya no son historias de las regiones lejanas, ahora son historias que están muy cerca de nosotros. También
escuchamos de repente testimonios de personas que a lo mejor eso no es algo que les mueva tremendamente, pero sí recibieron una noticia de economía en sus propias vidas, recibieron una noticia de salud en su propia vida o en su familia, o recibieron, como a muchos nos provoca de repente, estas historias políticas acerca de lo que está sucediendo con el país, pero que finalmente cada una de esas circunstancias nos ponen en la misma escena. Estamos enfrentados a un momento en el que la mayoría de nosotros sentimos que todo se derrumba a nuestros pies, que nuestras expectativas de vida, que nuestras historias de familia, que el futuro de buenas intenciones en los negocios, en la escuela, en tantas y tantas circunstancias que nos rodean, se empiezan a mover, a sacudir de tal manera que en muchas ocasiones nos podríamos sentir precisamente como esa escena, como les digo, ahí en una montaña de esa ciudad colombiana que se está desmoronando. Y que muchas personas desesperadamente nos están diciendo, cuidado, las cosas a tus pies están cayendo. Y nosotros no hacemos caso de ello. La distracción que el entorno nos trae nos hace realmente ciegos a ver la realidad. Y no nos damos cuenta hasta que verdaderamente pasan cuestiones catastróficas en nuestra vida, o nos podemos llegar a ver en su momento inmiscuidos en situaciones que nos van a causar gran dolor. Y en medio de esta circunstancia surge una pregunta que quisiera que pudiéramos irnos con ella esta semana y estar trabajando espiritualmente en eso. ¿Qué hacer cuando tu mundo se derrumbe? Y repito, poniéndonos en zapatos de José, o poniéndonos directamente en el contexto de nuestra propia vida. ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente hacemos cuando nuestro mundo se derrumba? Cuando las cosas a nuestro alrededor son completamente adversas, distintas a lo que es nuestro plan de vida. Cuando las situaciones personales o nuestras situaciones del entorno de nuestra sociedad se vienen abajo. ¿Qué hacemos en ese momento? Algunas cuestiones importantes que recordar. La palabra de Dios es un ancla para la vida del creyente. En sus páginas encontramos consuelo, fortaleza y dirección para cada situación de nuestra vida. Pero si optamos por vivir sin la Biblia, no contaremos con la seguridad que nos dan las promesas de Dios para enfrentar las dificultades. Y hemos manejado este concepto como una parte básica, un principio de vida de todo creyente. La palabra de Dios es un ancla inamovible en momentos de tempestad. Y también es el lugar a donde nosotros podemos llegar a refugiarnos en esos instantes en los que nos desesperamos y que no sabemos qué está sucediendo realmente a nuestro alrededor. Y la palabra de Dios nos enseña algo a propósito de lo que comentaba yo hace ratito acerca de examíname. El Salmo 11, vamos a leer del 1 al 7, nos da una vez más una fotografía muy clara del corazón de David, de ese hombre que la propia palabra dice era con un corazón conforme al corazón de Dios. Y vemos con claridad qué es lo que en su vida está sucediendo, pero sobre todo qué está sucediendo dentro de sus emociones con circunstancias muy parecidas a las que nosotros tenemos que vivir y lidiar día con día. Y dice así, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetearnos en oculto a los rectos de corazón. Y esta es una reflexión de David en medio de una circunstancia que le agobiaba. Él estaba realmente sintiéndose completamente destrozado por lo que alrededor de su vida estaba sucediendo. Y el consejo de la gente que estaba a su alrededor le dice con claridad, vete de aquí. ¿Qué haces sufriendo en este momento? Sal huyendo, escapa. Y en su corazón, David claramente pone una circunstancia precisa que hoy es un consejo para nosotros. Y el punto es muy claro. En Jehová he confiado. Punto número 1, y como una verdad absoluta. ¿En quién estoy confiando? David dice claramente, en Jehová he confiado. Y si estoy yo cimentado y fundamentado en Jehová, entonces, ¿cómo puedo aceptar el consejo de otros que me digan, vete de aquí y huye?
Él dice, y huye como ave. Por el contrario, simplemente me pongo a analizar las cosas y sí, me doy cuenta que las circunstancias no son las más agradables, no es lo que yo espero, no es lo que yo deseo, pero finalmente mi confianza no está en lo que está sucediendo a mi alrededor, sino en quién he creído, en quién baso mi confianza. Y él sigue escribiendo de esta manera: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos del hombre. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo, llama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. La respuesta directa de David. Evidentemente sabemos que David fue un hombre que nos muestra todos los altibajos de la vida. Él experimentó constantemente estas emociones en las que en algún momento se sentía exaltado por completo ante Dios, y había momentos en que decía, me siento hundir en el fango, en el cieno, mi pie no hace, no puede ser, bueno, no ve el fondo, no puedo sostenerme, estoy desesperado. Pero al mismo tiempo, la llenura de Dios en su corazón lo hace analizar cuestiones como estas. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y bueno, simplemente hace una reflexión acerca de quién hace la promesa, en quién está fundamentado, de qué manera puede estar él seguro de que esto sucederá. Y nos hace una reflexión clara. Jehová, Dios, en quien yo confié, está ¿en dónde? En su santo templo. ¿Sí? Él tiene en el cielo su trono, y además sus ojos ven, sus párpados examinan, y los hijos de los hombres, Jehová prueba al justo. Imagínense nada más esta circunstancia y bajo la que nosotros deberíamos de estar analizando nuestra vida, y sobre todo esta cuestión muy particular del preguntar, Señor, ¿qué debo de hacer en este momento? La opción no es salir huyendo, no es escapar. Eso lo deja perfectamente claro David y evidentemente el Señor en la inspiración hacia su palabra. ¿Qué otra opción tengo? Simplemente preguntarme en dónde están mis fundamentos. ¿Sí? Porque si los fundamentos del hombre fueran destruidos, ¿qué pasaría? Yo creo que hoy todos podríamos coincidir exactamente en la misma circunstancia. Si mi certeza, mi paz y mi tranquilidad están basadas en el fundamento de mis propias convicciones y principios, cuidado. Entonces sí, estoy seguro de que en cualquier momento puede suceder lo que en esa escena, por debajo de mis pies, se empieza a destruir la tierra y voy a terminar yo hundido, sin siquiera darme cuenta y sobre todo sin tener la posibilidad de salir. Pero si por el contrario, mi fundamento está en Dios a través de Cristo, como ese intercesor entre Dios y los hombres, entonces estoy confiado y no importa lo que suceda a mi alrededor, sé perfectamente que el Señor me va a sostener. Y además, en alguna parte de estos estudios que hemos estado tratando en la carta de Pablo a los Romanos, nos dice algo respecto a los malos. Y nos dice simplemente, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, en ese sentido, nos vemos únicamente confirmados en cuanto a lo que es su palabra, en esta misma reflexión de David. Dios, con sus ojos, mira, con sus párpados examina. ¿Qué? La verdad de los hombres, de los buenos y de los malos. De los malos se encargará Él. Ahí dice claramente cuál será el bono y recompensa que al final van a tener. ¿Qué dice? Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Pero también nos dice claramente que Jehová prueba al justo. Así que tenemos muchas cosas que pensar y reflexionar acerca de lo que aquí el corazón y la inspiración de David a través de Dios nos expresa.
El Señor nos muestra a través de su palabra y los relatos de la vida de hombres y mujeres cómo debemos actuar en cada momento, especialmente cuando nuestra vida parece desmoronarse. Y aquí empezamos un poquito a buscar en nuestro corazón y también reflexionar sobre lo que es la verdad que la palabra de Dios nos pone. ¿Qué hacer cuando nuestro mundo se desmorona? David conocía muy bien lo que significaba pasar por dificultades y fue por medio de ellas que aprendió a confiar en el Señor. En un momento específico, cuando David es confrontado acerca de su deseo de ir y enfrentar a Goliat, le dicen, bueno, ¿tú quién eres? Un jovencito debilucho, pastor de un pequeño rebaño de ovejas, ¿qué tienes tú para hacer aquí? Él fue confrontado y en su momento contestó, bueno, sí, fui pastor de ese pequeño rebaño de ovejas de mi padre, pero cuando la atacó el león, el oso, yo las defendí, maté al león, maté al oso, pude estar siempre atendiendo esta circunstancia. Y además, algo bien importante, al enfrentar a Goliat, no confió en sus propias fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. Primer prueba acerca de lo que el corazón de David en su momento tenía como fundamento claro. Y vemos que su experiencia le ayudó a poder salir adelante. ¿En qué? En el trabajo que su padre le pidió. Él era pastor de ovejas. Pero en el momento en el que hubo la necesidad de enfrentar algo que está por encima de nuestras propias capacidades y fuerzas, lo que David hizo fue completamente contrario a simplemente echar mano de su experiencia y sus capacidades. Él simplemente confió en la fidelidad de Dios. Eso es todo, simple. Una respuesta concreta acerca de qué hacer cuando nuestro mundo se derrumba. Primero, bueno, confiar en la fidelidad de Dios. Además, David aprendió en medio de su vida otras cosas. Al ser perseguido por Saúl, quien deseaba matarlo, no lo enfrentó con sus propias fuerzas. Confió en Dios y fue por eso que se alejó del rey. Hubo muchas ocasiones, y podemos, obviamente, tras un análisis de la vida de David, ver que las ocasiones en las que él no confió en Dios y tomó decisiones por su propia cuenta, se metió en problemas. Él huyó, se fue a meter a un templo, comió de lo que no debía de comer, el pan de la ofrenda, engañó a los sacerdotes ahí, se llevó la espada de Goliat para defenderse, hizo cosas malas, pero finalmente en los momentos realmente complicados, en esos tiempos específicos en los que él tuvo la oportunidad de tomar la vida de Saúl en sus propias manos, ¿qué fue lo que hizo? Se alejó, simplemente respetó lo que hacía y no tomó la oportunidad de venganza, no tomó tampoco la oportunidad de sacar adelante su gran preparación como general y estratega de los ejércitos, sino que le dio tiempo al Señor para que Él fuera el que actuara a través de él. En el Salmo 11 se nos muestra lo que David sentía en su corazón mientras su mundo se desplomaba. La pregunta principal que hizo la hallamos en el versículo 3, que dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En ese momento muy especial, sabemos que cuando David oraba, no era como lo hacemos nosotros, no era un monólogo de 2 minutos y él salía a hacer otras cosas. David oraba de la manera en la que permitía que el Señor le hablara. Dios directamente hablaba a su corazón. Y en ese momento entonces está bajo estas reflexiones y hace una pregunta para nosotros hoy, muy puntual y definitivamente completamente actual para lo que estamos viviendo en nuestro propio corazón. Y la pregunta es: ¿qué ha de ser el justo cuando los fundamentos, sus fundamentos fueran destruidos? Y si ponemos esa pregunta al día de hoy, sería algo como esto: ¿y tú qué haces cuando en tu entorno se derrumba? ¿Alguna respuesta rápida? ¿Qué haces? Algunos salimos huyendo, otros nos tratamos de esconder, otros más buscamos consejo, y no precisamente en la palabra de Dios, sino salimos corriendo hasta con el vecino, a lo mejor con el que nos hemos peleado toda la vida, pero como estamos desesperados, tratamos de encontrar una palabra que nos dé aliento y demás. El punto es: ¿qué es
la realidad de nuestra vida y cómo estamos actuando, pero sobre todo, ¿cuál debería de ser la forma en la que nuestra vida debería de estar dirigida y sobre todo nuestras decisiones en base a qué se deberían de estar tomando? Cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, debemos recordar que la palabra de Dios es el cimiento de nuestra vida. Sin importar lo que enfrentemos, la Biblia nos asegura que somos hijos de Dios y Él ha prometido sostenernos en todo momento. Principios bíblicos que muchas veces tenemos en mente. Algunos lo tenemos grabado en el corazón, pero que muy pocos lo ponemos en práctica en los momentos en los que nuestra vida se derrumba. Y si no, pregúntense nada más cuáles han sido sus primeros pensamientos o sus respuestas, acciones o decisiones cuando se encontraron enfrentados a algo que tiró por tierra completamente su idea del futuro inmediato de su propia vida. Cuando la enfermedad llega, cuando la desgracia entra, cuando los accidentes se presentan, o simplemente cuando la vida a nuestro alrededor no es como nosotros la deseamos. No significa que no sufriremos dolor o decepción, sino que el Señor estará con nosotros a cada paso que demos. Y aquí es uno de los cimientos más importantes dentro de lo que significa la madurez como un creyente en Jesús. Cuando nosotros verdaderamente tenemos esa entrega ante lo que Dios representa para nuestra vida, entonces podremos aceptar que en nuestro andar por este mundo vamos a tener momentos complicados. Y Dios no nos promete que no los vamos a tener y que nos va a librar de todos ellos. Lo que nos promete es que va a estar a nuestro lado, llevándonos de la mano, y en los momentos más complicados de nuestra vida, incluso llevándonos sobre sus brazos o sobre sus hombros. Eso es lo que Dios promete. Y cuando nosotros tenemos esa certeza, así como la tuvo David, entonces sí puede decir, ¿por qué he de salir huyendo? ¿Sí? Yo no tengo por qué huir. El mal está ahí. Las personas que tienen esas flechas en sus arcos, que las están tensando para atacarme en el momento de oscuridad, sí, son reales y ahí están. Pero yo confío en Dios. No confío ni en mí ni en ellos. Y ahí es cuando el cambio se empieza a gestar en nuestra propia vida. Su palabra, también, utilizando términos hoy muy actuales, es como un GPS directamente, que nos guía en medio de las dificultades y los problemas. Siempre y cuando sigamos sus instrucciones, podremos enfrentar cualquier situación. ¿Qué hacer? ¿Les ha tocado esa experiencia de estar guiándoos por un GPS en la que te dice por qué calle irte, cuánto tráfico hay, si hay baches o está en reparaciones, si hay algún problema te da una vía alterna? Eso es lo que la palabra de Dios en medio de nuestro andar día a día tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no le hacemos caso a ese GPS? Del nombre que le pongan ustedes, hay muchos en el mercado. Simplemente entramos nosotros en un caos. ¿Vamos a poder llegar a nuestro destino? Difícilmente. Lo único que sí es seguro es que en el camino nos vamos a encontrar muchas dificultades. Y si el Señor te dice, ok, ven por esta avenida, hay baches, están reparando, hay tráfico, pero no te preocupes. Es el camino que yo te digo que andes y lo voy a andar contigo. Esa es la realidad que nosotros deberíamos de suponer acerca de lo que es la palabra de Dios y tendríamos que tener constantemente, no en mente, sino en disposición, el hacer caso a lo que el Señor nos está diciendo en cada momento de nuestro andar en esta vida. Así que un cimiento sólido consiste en tener límites, orden, justicia, verdad, moralidad, decencia, integridad, imparcialidad y confianza. Cuando estos aspectos son abandonados, el cimiento comienza a desmoronarse y la vida se vuelve vulnerable. Principios que la palabra del Señor nos da puntualmente a cada uno de nosotros y que muchas veces no nos gustan. ¿Por qué? Porque no nos gustan las reglas, porque no nos gusta seguir puntualmente instrucciones.
Porque cuando compramos el microondas, lo primero que hacemos es tirar el instructivo y tratamos de utilizarlo. Decía mi abuelita, como Dios nos dio a entender, no te da a entender, ¿sí? O lo lees o no hay manera. Y aquí, esa es la parte en la que nosotros tenemos esa responsabilidad. Y es cuando las preguntas sobre qué hacer cuando nuestro mundo se desmorona o se derrumba, nos ponen en un contexto de realidad de nuestra propia vida. Y sabemos que momentos difíciles los vamos a pasar. Pero ¿qué hacer en los momentos difíciles? Esa es la pregunta concreta y la respuesta del Señor está ahí. Simplemente nos dice, confía en mí, sigue mi instrucción. No importa las reglas, los límites, los lineamientos, las convicciones, las puse precisamente para tu protección. Y si tú las sigues, entonces vas a estar dentro de mi cuidado. ¿De qué manera debemos reaccionar si nuestros cimientos son destruidos? Y la pregunta es, simplemente, ¿qué pensamientos primero pasan por nuestra mente? Y les aseguro que cada uno de ellos nos llevarán a un lugar diferente, pero ninguno nos va a llegar al sitio que el Señor quiere que vayamos o andemos. Así que, una vez la pregunta, ¿de qué manera debemos reaccionar si nuestros cimientos son destruidos? Consejos de parte de Dios. Número 1, pon la mirada en Dios. Como de David, podemos optar por decir, en Jehová he confiado. Así empezó esta reflexión David. Antes que cualquier cosa es, ¿en quién estoy confiando? ¿En quién estoy poniendo mis ojos? ¿A quién le voy a creer en medio de esta crisis? Y entonces, cuando lleguen esos momentos de turbulencia, cuando lleguen esos momentos de terremotos, cuando lleguen esos momentos de reblandecimiento bajo nuestros pies, que ahí sentimos que la tierra se hunde, ahí, lo primero que tenemos que hacer directamente es poner nuestra mirada en Dios. Eso significa que hemos depositado nuestra confianza en el Señor y que estamos atentos a su voz. Solo Él nos ha dado la verdad absoluta en su palabra. Y al depositar nuestra confianza en lo que nos dice, recibiremos la dirección y el apoyo que necesitamos. No nos va a hacer pasar flotando por el problema, pero nos va a dar el arresto para poder cruzar al otro lado. Nos va a dar la dirección para saber qué piedra en medio de todo ese lugar podemos pisar, que sea mucho más firme y no hundirnos. Nos va a dar la confianza total de que estamos sustentados por Él y no por nosotros. Pero otro consejo más, no huyas. David nos declara, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Yo creo que la mayoría de nosotros, o por lo menos hoy apuntando mucho hacia mí, casi siempre huía a los problemas. Y si no, pregúntenle a Alejandra, que bueno que no está aquí, si no estaría ahorita diciéndome muchas cosas. Pero pregúntenle, de verdad, soy una persona que me considero apacible, pero cuando esto se va al extremo, sí soy una persona que huye de los problemas. Y Dios nos dice claramente, no huyas. Vemos la gran diferencia de lo que sucedió con David cuando él huyó, que se metió en más líos, a cuando él simplemente esperó en Dios. Y la respuesta llegó. Su experiencia le dijo claramente, no hay que huir, simplemente hay que esperar. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida. En vez de tratar de huir de las dificultades, debemos acudir a Dios. Él es todopoderoso y conoce cada una de nuestras necesidades. No hay ningún refugio más fuerte y seguro que nuestro Señor. Así que de repente podemos poner nuestra imaginación a volar y nos podemos ver dentro de un búnker contra ataques nucleares, completamente abastecido para poder sostenerte bajo tierra sin salir a ningún lugar durante 3 años, porque se supone que ese sería el tiempo suficiente para que la radiación bajara y no te matara. Pero yo me pregunto, toda esa tecnología, toda esa seguridad, toda esa expectativa y sobre todo planeación para poder estar protegido 3 años, ¿qué es
comparado contra la protección de Dios en su eternidad. No es absolutamente nada. Y por eso es que dejemos de confiar en lo que el hombre nos ofrece, lo que nos dice que va a funcionar, los milagros que nos dicen que van a suceder si hacemos, decimos, aprendemos o compramos tales cosas. Simplemente confiemos, como David lo hacía, plenamente en el poder de Dios y en su guía. ¿De qué manera responde Dios cuando acudimos a Él? ¿Has experimentado la respuesta de Dios cuando estás en un lío fuerte y verdaderamente pones en Él la circunstancia? Ok. Varios asentimos. Entonces preguntaría yo de otra manera. ¿Y por qué si tienes la experiencia de lo que Dios ha hecho en el momento que te acercas a Él y cumple cabalmente con su promesa de protección, de cuidado, de sustento y de provisión, por qué lo dejas siempre para el último, cuando debería de ser lo primero? Y en este sentido, bueno, veamos simplemente cómo responde Dios. Nos responde bajo su divina protección. Si tenemos una relación estrecha con el Señor y andamos en obediencia a su palabra, Él le pondrá límites a las pruebas y sufrimientos que enfrentemos. Ojo, le pondrá límites, no las desaparecerá, ¿sí? ¿A qué? A esas pruebas y sufrimientos que enfrentamos. Leíamos ahí en el mismo Salmo, en el versículo 4, donde nos dice que Jehová prueba al justo. ¿En qué momento prueba al justo? Obviamente en un momento de dificultad. Pero, ¿para qué sirve esto? Para hacernos crecer, para ver nuestra fidelidad hacia Él, pero sobre todo, para que en esos momentos complejos nosotros podamos irnos fundamentando cada vez más sólidamente en una verdad absoluta. Y por eso es que Dios permite que esto suceda. Ahora bien, otro punto. Él siempre está disponible. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Y dice su palabra que en mí fija su mirada. No soy ajeno a Él. No está distraído. Él está todo el tiempo atento a lo que está sucediendo en mi propia vida. Y además, las cosas de la vida, de este mundo, por más complicadas que sean, incluyendo una guerra nuclear absoluta, que este planeta fuera semidestruido, Dios no está aquí. Dios está en una parte mucho más alta que nosotros. ¿En dónde está? En su santo templo, en el cielo. Eso es lo que David tenía como certeza y por eso tenía la seguridad de decir, yo he confiado en Dios y si el fundamento aquí se destruyere, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque yo estoy sujeto de Dios que no está aquí, sino está en el cielo, en su santo trono. Y esto debería ser simplemente una certeza en nuestra vida de que Dios está disponible siempre para nuestra vida. Nada está fuera de su control y está dispuesto a escuchar nuestras peticiones si venimos ante Él en humilde oración. ¿Ok? Ahí de repente palabras que no deben de pasarse por alto en nuestra vida. La humildad es parte del fruto del Espíritu, pero es el conducto más claro, más ancho para poder llegar a Dios y encontrar su respuesta. Un punto más, observa. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Ahí está una de estas respuestas a nuestras preguntas claras acerca de, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? La certeza de David estaba firme y era, ok, no importa. Hay gente que está con su arco y su flecha tensándolo, me está apuntando, esperando un momento específico para poderme flechar. Y mi confianza no está en quién soy, en mi habilidad, la manera en la que puedo escapar, esconderme y demás, sino en quién he confiado. Y mi confianza está plena en este sentido. Dios está mirando todo. Y Él conoce a los buenos y a los malos. ¿Qué hace con los malos? Los va a destruir. ¿Qué hace con los buenos? Simplemente los está probando. ¿Por qué los prueba? Por lo que hemos comentado, para fortalecerlos y para enseñarles claramente que el fundamento es Él
y no nosotros y nuestras propias capacidades. Dios ve cada detalle de nuestra vida, por lo que utiliza cada prueba para fortalecer nuestra fe. ¿Sí? Algo más. ¿Qué actitud debe mantener el pueblo de Dios? Y aquí cambiamos de este contexto personal al contexto de iglesia, al contexto de sociedad, que hoy también estamos pasando por momentos complejos y por lo que necesitamos estar unidos y necesitamos estar en esa oración plena ante el Señor. Debemos, primeramente, confiar en el Señor, en lo personal, pero también como sociedad. Debemos de estar firmes en esta cuestión muy clara, teniendo la certeza de que el Señor tiene el control y de que si Él tiene el control, algo bueno va a suceder en nuestra vida. Pero también debemos de estar nosotros muy atentos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de interceder unos por otros. Y esa sería la convicción en nuestra vida. ¿Cómo es que debe de mantenerse la actitud del pueblo? Así que, número uno, debemos de confiar en el Señor. Sin importar las circunstancias que enfrentemos, debemos de confiar en Él. Otro, debemos pedirle a Dios que nos purifique. Y en este punto, haciendo un poquito ya la reflexión del inicio del día de hoy, antes cuando estábamos en la alabanza, David en repetidas ocasiones clamaba a Dios diciendo: examíname, Señor, examina mi corazón para que veas qué hay en él, y si hay algo que no es conveniente, por favor, Señor, muéstralo. ¿Para qué? Para que yo lo pueda entregar y tú me purifiques. Y en ese sentido, bueno, pues la pregunta específica para nosotros es esa, ¿no? Cuando todo se estremece a nuestro alrededor, debemos examinar nuestra vida y pedirle al Señor que nos muestre si hemos caído. No hay obstáculo más grande para nuestras oraciones y para que las bendiciones del Señor lleguen a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de la iglesia, que el pecado. Así que, ahí en ese punto, tenemos que estar nosotros constantemente revisando nuestro corazón. Y por eso David, en repetidas ocasiones en los salmos decía: Señor, una vez más vengo a ti porque me siento agobiado. Una vez más vengo a ti para exaltarte porque sé que tú estás conmigo. Pero una vez más, Señor, vengo a ti porque necesito que examines mi corazón, para que a través de esa examinación de parte de ti, de tu Espíritu, pueda yo encontrar qué es lo que no te conviene y qué es lo que debo de quitar de nuestra vida. También debemos estar dispuestos a exhortar a otros. Y comentábamos hace ratito, cantando uno de estos coros de la alabanza, hay hogar preparado para los santos. Dios desea que este mundo se salve. Dios tiene la intención de que cada uno de nosotros conozca acerca de la verdad del Evangelio y que podamos encontrar el camino para tener una relación renovada con Él a través de la aceptación de Jesucristo. Pero si nosotros no exhortamos a los demás, si nosotros no somos puntuales en nuestra convicción de decir: este es el camino, esto es lo que debes de tomar, si no contamos nuestras historias y al mismo tiempo, si nos damos cuenta que alguien está yendo por un camino contrario y no le exhortamos, entonces también estamos teniendo un grave problema en cuanto a lo que nos corresponde como una pieza primordial dentro del plan de Dios específicamente. Y lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Cuál sería el mejor camino para que la inseguridad, la violencia, la criminalidad pudiera ir disminuyendo en este país, por lo menos? Yo no diría en este mundo. Mucha gente te dice: pues es que necesitamos más seguridad, que haya más policías, que haya esto, que haya lo otro. Otras personas te dicen: es que necesitamos oportunidades, dinero, que la gente pueda tener de qué vivir y demás. Otros te dicen: es que necesitamos educación, porque si la educación estuviera presente no se darían estas cosas. Pero nosotros sabemos la verdad. Lo que necesitan todas estas personas es tener un encuentro personal con Cristo. Y eso será lo único que pueda transformar sus vidas. Así que simplemente eso nos obliga, evidentemente, a poder estar dispuestos a exhortar a otros y a exhortarnos
unos a otros, porque la palabra también nos dice que lo hagamos de esa manera. Somos embajadores de las buenas nuevas de Cristo. Uno más. Debemos orar por un avivamiento. Y nada más puntual que esto en medio de nuestra vida como familia en Cristo, como iglesia, como cuerpo de Cristo en este mundo, como representantes de Cristo en este mundo. Necesitamos un avivamiento personal, pero también necesitamos un avivamiento como iglesia, como cuerpo de Cristo. Hace mucho tiempo que estamos en una transición y en un cambio, pero el tiempo ya se ha agotado. Y es tiempo en el que nosotros debemos de ponernos a trabajar claramente en nuestra propia responsabilidad de poder alentar nuestro corazón para que de esa misma manera se aliente el corazón de los demás. Los tiempos difíciles que enfrentamos son mayores que nuestros asuntos personales, pues toda nuestra nación hoy está en problemas. Reflexiones para llevar a casa, y con esto terminamos el día de hoy. Y realmente mi deseo es que verdaderamente meditemos acerca de lo que esto significa. ¿Buscas a Dios y su palabra cuando los cimientos de tu vida o los del país se estremecen? Piensa en ello, con tranquilidad, pero sobre todo con honradez y con transparencia. Y encuentra la respuesta. ¿Qué haces cuando tu mundo se ve sacudido y cuando tus cimientos o tus fundamentos se están desmoronando simplemente? Una más, ¿de qué manera cambiarían tus pensamientos, sentimientos y acciones si así fuera la primera opción? ¿Cuál es esa primera opción? Buscar a Dios. Simplemente piensa en eso. Si antes de revisar en tu lista de protocolos que debes de hacer para salir de un atolladero, pusieras como número 1 buscar a Dios, ¿habría una diferencia? Sería completamente distinto lo que tendríamos como respuesta. Y una más, mientras que la población abandona sus cimientos, ¿deseas comprometerte a interceder por ella y a pedirle a Dios que reviva su iglesia? ¿O simplemente seguirás como un espectador, esperando de alguna manera que el Señor haga por sí mismo las cosas? Y sí, el Señor lo va a hacer. Hemos hablado acerca de Esther en ese momento crucial en el cual es confrontada de parte de Mardoqueo, y ella le dice: Señor, no puedo ir ante el rey porque no me está permitido. Él no me ha llamado, y la ley dice que si yo entro al lugar donde Él está sin que Él me haya llamado, lo que me espera es la muerte. Y su pariente le dice claramente: ok, es tu decisión. Simplemente te digo, tú y tu casa van a ser destruidos. El pueblo de Dios, Dios se buscará de qué manera salvarlo. Pero el punto crucial y la pregunta específica es ahí. Y piensa, si es precisamente para este momento que Dios te ha llamado. Y esa es una pregunta puntual para cada uno de nosotros. ¿En qué circunstancia estamos y qué es lo que nos toca hacer? Así que, simplemente, deseas comprometerte a interceder por ella y a pedirle a Dios que revise a su iglesia, que la revive, que la vitalice, que la fortalezca, que la haga crecer, o simplemente vas a estar como espectador en medio de todo esto. Piénsalo y recuerda. Jesús está siempre atento y dispuesto a ayudarte. Solamente tienes que tomarte de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te agradecemos infinitamente que hoy estemos disfrutando ya de un periodo más bendecido por ti, Señor. Sol, arena, mar, felicidad, relaciones personales, Señor, oportunidades para disfrutar y para divertirnos. Gracias por ello, Señor, pero sobre todo gracias porque hoy estás poniendo nuevamente en nuestro corazón esta reflexión acerca de qué es lo que debemos hacer con lo que tú nos das. Te pido, Señor, examina nuestros corazones
y muéstranos cuál es el camino que debemos de andar. Pero sobre todo, y muy en especial, Señor, muéstranos hoy qué es lo que estorba para andar ese camino. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana.